Entonces usted y yo vamos a ir pasando los problemas, pasando las dificultades, aún emprendiendo proyectos que quizás a la mente humana es muy difícil, pero nosotros lo vamos a emprender porque primeramente va a estar la palabra rema. Y en la palabra rema, en la palabra que viene por el Espíritu, va a estar fundamentada mi fe. Yo no puedo decir que tengo fe y no tengo bases. Yo necesito algo donde depositar mi fe. Había un hombre que el Señor le elogió su fe. Hasta llegó a decir, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Estaba hablando del centurión. Pero el centurión no era que tenía una fe ciega o una fe solo en lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando el centurión se acerca a Jesús y le dice, mi criado está enfermo, yo quiero que tú lo sanes. Jesús le dice, bueno, yo voy a ir y lo voy a sanar. El centurión le dice, no soy digno que entre bajo mi techo, pero él le dijo algo, di la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Entonces, hermano, el hombre que la Biblia nos muestra que era una persona que tenía una gran fe. Aún y en todo Israel el Señor había hallado una persona con tanta fe. Pero ese hombre necesitó que la palabra salga de la boca de Jesús. Él le dijo, di la palabra, Jesús. Di la palabra. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo creíste que sea hecho? Y el centurión dijo, ya Dios me dio. Amén. De eso le estoy hablando. De la palabra que sale en este momento. Por eso el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo podemos recibir palabra de Dios. Y la fe que tenemos en el Señor va a ir depositada en esa palabra que Dios nos habla. Amén. Por último, allí en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 8. Primera de Reyes 17, verso 8. Y con esto vamos a ir cerrando en esta hora. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Primera de Reyes 17, verso 8. Yo quiero contarle esta historia. El Señor le había hablado a Elías y le dijo, andá y decirle acá que durante 3 años y medio no va a llover a no ser que tú declares una palabra. Bueno, esto trajo una persecución a la vida de Elías. El mismo Señor le dijo, vete al arroyo. Y dice, yo enviaré cuervos que te sustenten y beberás el agua del arroyo. Esa fue la dirección que Dios le dio a Elías. Y Elías, obediente, guiado por Dios, guiado por la palabra, se fue al arroyo. Ahora, lo que él había profetizado se cumplía. ¿Por qué? Porque no llovía. Y por ende, el arroyo se secaba. Amén. Él decretó una palabra, el Señor le dijo andar al arroyo, se cumplía la palabra, no llovía, el arroyo se secaba. Ahora, ¿qué pasó? Llegó el momento que ya no tenía agua. Elías. Amén. ¿Y qué hacemos ahora?
Elías recibió palabra. Amén. ¿Sabes lo que le dijo Dios? Levántate ahora y vete a Sarepta. Allí hay una viuda que yo le he dado orden que me sustente. ¿Sabe lo que nos enseña esto, hermanos? Que cuando estamos en el Espíritu, no dependemos de un lugar. No dependemos de la misma fuente de provisión, sino que dependemos de Dios. Amén. El lugar puede cambiar. La fuente de provisión puede cambiar. Pero nuestro Dios no cambia. Amén. El mismo Dios que le guió al arroyo y que le ordenó a sus cuervos que le sustente, es el mismo Dios que le soltó otra palabra y le dijo: andá a la casa de la viuda. Amén. Por eso hay situaciones en la vida del cristiano que tú vas a estar recibiendo tus ingresos de una fuente, de un lugar. Pero quizás llegue un momento que Dios quiera que ya no reciba más de allí. ¿Por qué? Porque Dios quiera que aprendamos a depender de Él, no de un lugar ni de una fuente de provisión. Nuestra fuente de provisión es Dios, y Dios nos sustentará a través de su palabra. Amén. Es Dios el que nos sustenta. Es Dios que nos provee. Por eso yo le decía, hermano, lo importante que es estar en el Espíritu. Porque estando en el Espíritu, entenderás los cambios de etapas en tu vida. Entenderás los movimientos que está haciendo Dios contigo. Y donde vaya vas a ser bendición. ¿Por qué? Porque aunque Dios cambió el lugar y cambió la fuente de provisión, a donde iba Elías, iba la bendición. ¿Por qué? Porque esa viuda se estaba muriendo. Esa viuda estaba ya con los últimos poquitos de harina y de aceite. Y también decía ella: ¿cómo esto? Y me dejo morir con mi hijo. Pero allí llegó el profeta de Dios. Y en él estaba la palabra. En él estaba la comunión con Dios. Y dice la palabra que el Señor decretó palabra por la boca de Elías, que esa harina no iba a escasear ni el aceite menguar hasta que Dios hiciera llover. Y así como lo decretó Elías, así fue. Se sustentó la viuda, el hijo y él por la palabra de Dios. Aleluya. No vivimos de un lugar, no vivimos de una fuente de provisión, vivimos en Dios que nos llamó, el Dios que nos va guiando, el Dios que nos va encaminando a su voluntad. Por eso es importante que no te aferres. No te aferres a tu trabajo. Sé fiel, sí, pero no te aferres. No digas: yo dependo de esto. Amén. Aleluya. Decirle a tu hermano: vos no dependes de tu trabajo. Con esto no te digo que dejes de trabajar. Seguir trabajando. Pero tú no dependes de tu trabajo. Aleluya. Tú no dependes de Macharay. Aleluya. Tú dependes de Dios. Tú dependes de Dios, del Dios que te habla, del Dios que te guía y del Dios que te provee. Cuando tú estás en el Espíritu, tendrás siempre la guía de Dios, la palabra de Dios que te llevará a bendición y a victoria siempre. ¡Aleluya! No dependo de un trabajo. No dependo de una fuente de provisión. Eso puede cambiar.
Pero el Dios que me llamó